Ciudadana y control social. Esto es algo que la gente tendrá que empezar ya en la dinámica de este próximo proceso electoral que se avecina para febrero del año entrante, quizás en donde muy poco se visibiliza que también tenemos que entregar nuestro voto para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso le hemos invitado a Santiago Begdach para hablar sobre este tema. Empecemos un poco socializando. ¿Quién es Santiago Begdash? ¿Cómo así quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana? Santiago, buenos días. Buenos días, Rubén. Un saludo cordial a quienes nos escuchan en la ciudad de Cuenca y quienes nos ven por los medios digitales de ahora que pueden ser uso hasta internacionalmente. Santiago Verdad es un joven profesional abogado, tengo 34 años. He destacado mi trayectoria en la socialización de leyes, desde el liderazgo universitario. He pasado prácticamente toda mi vida promoviendo el activismo político, que las personas sean escuchadas desde diferentes sectores. Hoy por hoy quiero postulado para el Consejo de Participación Ciudadana porque creo que es indispensable que la ciudadanía común, que la gente de clase media y quienes no nos representamos a un partido político, seamos parte de la toma de decisiones y la trascendencia nacional como un engranaje del Estado, como el quinto poder que es el Consejo de Participación Ciudadana. Santiago, la lectura que se ha dado en el ámbito político, y usted debe haber escuchado, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás, que este quinto poder del Estado, como usted bien lo manifiesta, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas de las veces la gente, yo diría que en un porcentaje muy alto en la población, la gente no está enterada qué papel cumple el Consejo de Participación, de qué sirve para el país. ¿Puede comentarnos algo al respecto? Así es, y parte de mi propuesta para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, parte de que la gente ciudadanice, vale la pena la redundancia, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque la gente, las personas tienen que saber, la comunidad ecuatoriana tiene que saber que el Consejo de Participación Ciudadana no solo está para que los políticos utilicen para posicionar autoridades. Los consejeros de participación ciudadana tienen la potestad de organizar las veedurías ciudadanas, las comisiones ciudadanas, quienes eligen autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana, aparte de esto, una vez que posesiona autoridades, recibe año a año los informes de gestión de dichas autoridades, que al parecer hoy en día quedan en simple y mero formalismo y papeles. Si es que la ciudadanía es vinculada con las veedurías, atiende a los llamados, con una forma muy importante de hacerlo a través de los medios de comunicación, pero de una forma asertiva, la ciudadanía va a estar empapada del papel que juega el Consejo de Participación Ciudadana y de cómo la ciudadanía puede aportar desde esta entidad, desde el quinto poder, con el Estado y con la conformación de aquello. Santiago, una de las cosas que cuando nació y se creó y fueron los primeros consejeros los que estuvieron en funciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como que hubo una participación un poquito más activa de la gente. No muy grande, pero hubo una participación mucho más activa. Y entre las funciones es la de la transparencia, la lucha contra la corrupción. Y hay una pregunta que, claro, también le traslado la misma pregunta a usted. ¿Qué es lo que ha hecho contra la corrupción el Consejo de Participación y Transparencia en el país? Si en el fondo de lo que conocemos, mucha gente aportó, mucha gente entregó denuncias, pero en el fondo no hay resultados que haya dado el Consejo de Participación y Control Social en el país. Mire, Rubén, yo le voy a trasladar esta pregunta hacia la propuesta. Yo pienso que hoy en día ir a lo que ha pasado y hacer un juicio de valor sobre los pasados consejos de participación ciudadana tiene una historia y una trascendencia que, si bien es cierto, es importante para que los postulantes, que ahora ya candidatos, que estemos en esto, podamos ejercer una mejor propuesta, pero realmente no nos corresponde más que proponer, porque yo pienso que tenemos que empezar desde cero. Como usted bien lo dijo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene un delegado a la función de transparencia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y ahí volviendo un poco a la historia, los anteriores consejos de participación ciudadana se han encontrado en una travesía por mantenerse en el puesto, al menos desde que fue de elección popular. Los anteriores consejos de participación ciudadana tuvieron un tinte político y respondían a una agrupación política o a una tendencia política, por así decirlo, y por no entrar en polémica.
Entonces, lo que nos corresponde hoy en día es entender las nuevas lógicas de la sociedad. La mayoría de votantes ahora ya no responden a lo que respondían hace 14 años, hace 10 años. Lo que necesita el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y en lo que debemos enfocarnos quienes seamos electos como consejeros de participación ciudadana es invitar a la población de una forma distinta, acoplar los medios legales que tienen, porque la Constitución así lo requiere, a las nuevas tendencias de comunicación para que la gente sea partícipe, utilizar herramientas tecnológicas como la que estamos hoy en día activando en la, en la entrevista, porque no nos olvidemos de una cosa, la función de transparencia en el caso, por ejemplo, de las veedurías o de los temas de control, requiere la presencia de las personas y muchas veces es desgastante. Las personas hoy en día están preocupadas de cómo parar las ollas de sus casas y no podemos tenerles sentadas 8 horas, incluso a veces sin cobrar salarios a los veedores, ejerciendo algo que es indispensable para el país, pero se puede mantener otro tipo de logística que ya parte de la base reglamentaria del Consejo de Participación Ciudadana y de cómo está su conformación y su administración. Usted dijo hay que ser mucho más propositivos y me parece bastante bien. Hay que revisar qué es lo que pasó anteriormente, ver la página y recabar toda la información que ha hecho el Consejo de Participación, dejar lo malo e ir a lo bueno, rescatar lo bueno y hay que Y ser sin duda, propositivos. Y sin duda, usted dijo algo muy importante que quizás me estaba saltando. En las obligaciones que tiene el consejero de participación ciudadana, porque es una obligación ante el ciudadano, ante quien nos dará el voto, ante quien nos paga el sueldo, está la lucha anticorrupción. Y creo que esa es una tarea pendiente de los anteriores consejos de participación ciudadana, pero insisto, yo no me voy a meter en la polémica de valorarlos, ya será la ciudadanía quien lo haga, pero sin embargo, yo sí propongo que ya, por ejemplo, podemos empezar con una lucha anticorrupción, que los trámites de las entregas de los informes de las autoridades no sea una mera formalidad. Por favor, hay que analizar, hay que sacar informes concluyentes y entender que a veces las lógicas de lo que dice el papel a lo actuado no cuadran. Exactamente, usted mencionaba, y esta es otra de las partes, ¿no? Se exige todos los años, todo funcionario público debe hacer una rendición de cuentas. ¿Hasta qué punto esto es medible? ¿Hasta qué punto esto es creíble? Porque en el fondo lo que se ha vuelto es un mero formalismo de llenar un requerimiento de una rendición de cuentas, pero en el fondo se cumplió, no se cumplió con lo que ofreció cada candidato, cada ciudadano. ¿Qué es lo que pasa con esto de la rendición de cuentas? Más allá de eso, de que parezca una simple formalidad, porque podría haber algún trámite burocrático que pueda justificar lo que estamos cuestionando en este momento, es qué resultado le estamos entregando a la ciudadanía sobre la gestión del defensor del pueblo, sobre la gestión del contralor, sobre la gestión de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. La ciudadanía tiene que saber que sus autoridades se deben a ellos. La ciudadanía tiene que estar enterada paso a paso de qué es lo que hacen y no le corresponde precisamente a la entidad, porque existe el Consejo de Participación Ciudadana para aquello, para ser la voz entre el ciudadano y las autoridades de control. Santiago, vuelvo a ser reiterativo sobre algo que ya me dio una respuesta, pero quizás la ciudadanía creo que exige mucho más. Y hemos visto que anteriormente no se vislumbraba la información en las encuestadoras a nivel nacional sobre el asunto de la corrupción. Hoy en día, ya los porcentajes en los cuales la gente reacciona frente a la corrupción es bastante alto, Gustavo. Hay que revisar las cifras de las encuestadoras y lo que la gente ya se pronuncia. Pero hay que dar alguna mecánica, hay que ver alguna forma en la cual desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se pueda ejercer y proponer algo para un mejor control del tema de la corrupción. Usted ve que esto ya se ha desbordado en el país, ya no tiene límites. Así es, Rubén, pero hay que entender varias lógicas. En primer lugar, según las encuestas que usted menciona, la primera preocupación de las personas es la seguridad y me parece que en segundo o tercer lugar está la corrupción, porque me parece que la falta de empleo es la segunda y después sigue la corrupción. Sin Uh, embargo, estas lógicas van de la mano. Dios ¿Por mío. qué? Porque la ciudadanía tiene que comprender y tiene que saber que
manejando la corrupción de manera correcta, muy seguramente su seguridad va a mejorar. ¿Por qué? Porque son las autoridades quienes son posesionadas por el Consejo de Participación Ciudadana quienes permiten y dan carta abierta para, o simplemente se hacen de los oídos sordos y se hacen los ciegos para permitir que las cosas sucedan y que los organismos de control no ejerzan un control verdadero, como es lo que necesitamos. Para eso la ciudadanía tiene que estar empapada de todos los procesos que para que la conformación del Estado se puedan llevar a cabo. No es menos cierto que la elección de un contralor no deja de ser importante y que realmente hace que todo esto suceda y que el Estado en su conformidad tenga institucionalidad, por así decirlo. Perfecto. Usted decía, yo no respondo a ningún movimiento o partido político. Entra limpio con una hoja de vida de transparencia y me parece bien. Esta es otra de las partes también que se tiene que trabajar. Recordemos, y haciendo un poquito de historia, la historia siempre es importante, darle un repaso, Santiago, lo del famoso cura José Tuárez, detenido por presunto tráfico de influencias, y quién estuvo al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que quitar esta parte de que son miembros, son parte de partidos políticos y que han llegado a tener el poder a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Santiago, esperamos de que todas estas hojas de vida se transparenten y que puedan llegar limpias para este proceso de elecciones y que la gente pueda discernir de la mejor manera y pueda escoger a los mejores candidatos para esta función tan importante, porque usted, como lo dijo, es el quinto poder del Estado, Santiago. Así es, Rubén. Mire, yo invito a la ciudadanía a que nos den su voto de confianza. Y yo no puedo pedir el voto a la ciudadanía porque la norma me lo impide, pero sí puedo pedir su confianza. ¿Y por qué quiero pedir su voto de confianza? Empezando porque debemos ya virar la página. Yo pienso que hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral ha tenido una tarea titánica, han sido 191 postulantes, se prevé que aproximadamente estemos en la contienda 30 a 35 nomás, lo que quiere decir que al menos las credenciales visibles de los currículums, de todos los documentos que nos han solicitado, pueden dar fe de que así ha sido. Y ojalá la ciudadanía haya estado enterada y empapada de que podían ser las impugnaciones pertinentes para que estos candidatos, como usted bien lo dijo, entremos limpios, entremos transparentes. Respecto a las posturas políticas, mire, el mismo hecho de que vamos a ejercer un cargo político, porque al final del día ser consejero de participación ciudadana es un cargo político, está bien, es correcto, somos políticos. El problema y a donde recae el tema es tener compromiso político. Eso es lo que no debe pasar, porque como usted dice, somos parte de una función de transparencia. El compromiso político un poco hace sombra de eso. Y hoy por hoy yo puedo decir, y lo digo a la ciudadanía abierta, y un saludo a la ciudad de Cuenca, no tengo ningún compromiso, ni estoy comprometido con ninguna organización política que luego vaya a ejercer sobre mi potestad en caso de ser electo consejero. Muchas gracias, Santiago. Auguramos el mejor de los éxitos. Todavía hay un largo camino. El año entrante habrá que definir ya en las urnas a los candidatos que vaya a designar la población ecuatoriana. Esta es una elección que se hace a nivel nacional. Gracias, Santiago, por haber estado en este espacio informativo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias a Santiago Begdash. Él es candidato al Consejo de Participación Social en el país. Elecciones que